Ellos pensaron que fue un trágico accidente. Un condecorado hombre de caballería en silla de ruedas, empujado por un acantilado por la mujer en quien más confiaba. Sin testigos, sin pruebas, solo un cuerpo destrozado al fondo de Coyote Ridge. Pero con lo que ella no contaba era con el caballo, un Mustang con cicatrices de guerra, con fuego en los ojos y una lealtad que no murió en el campo de batalla. Ahora, mientras se avecina una tormenta y los secretos comienzan a salir a la superficie, la verdad no se quedará enterrada. No cuando 4 cascos corren para descubrirla. Antes de sumergirnos, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si disfrutas de esta historia, no olvides suscribirte. La primera luz del amanecer apenas era algo más que un lavado gris a través de las montañas cerca de Durango, Colorado. A principios de otoño, el aire ya era lo suficientemente afilado como para lastimar los pulmones. Jirones de niebla se aferraban a los pinos, acumulándose en los hundimientos entre las colinas, como secretos que la noche había dejado atrás. Solo unos pocos pájaros se atrevían a romper el silencio con notas ocasionales y vacilantes. El viento se abría paso entre los árboles en cintas fantasmales, llevando el tenue aroma salvaje de la tierra y la savia fría. El sendero del bosque, escarpado e irregular, serpenteaba hacia el desfiladero de Coyote Ridge, un afloramiento rocoso famoso en el pueblo por sus vistas y su peligro. No había barandillas ni señales de advertencia, solo la roca desnuda ante la abrupta caída del vacío. En esta mañana en particular, 2 figuras avanzaban por el estrecho camino. El primero era un hombre de 20 y tantos años, demacrado pero robusto, con cabello castaño veteado de canas prematuras y un rostro tallado en líneas duras. Su nombre era Caleb Dawson. El mundo lo conocía, o lo había conocido, como un infante de marina de la caballería, condecorado y una vez renombrado tanto por su coraje como por su humor. Ahora estaba sentado en una robusta silla de ruedas todoterreno, con sus grandes ruedas cubiertas de barro seco y el marco de metal desgastado por los años de uso. Su chaqueta militar le quedaba un poco holgada sobre los hombros, con un parche descolorido apenas visible sobre su corazón. Sus piernas, bajo una delgada manta gris, permanecían inmóviles. Por debajo de la cintura, Caleb no sentía nada. Ni frío, ni dolor. No desde el día en que una bomba casera en Kandahar destrozó su columna y reescribió su vida. Empujando la silla desde atrás iba una mujer alta, pálida, con el cabello oscuro recogido en un moño preciso. Lauren Dawson. Su chaqueta deportiva y sus leggings de diseñador parecían nuevos, pero sus ojos, si alguien se hubiera molestado en mirar, estaban apagados y casi vacíos. Sus manos, sujetando los mangos de la silla, temblaban levemente, no por el frío, sino por algo más interno. Cada paso que daba era medido, practicado, como si hubiera ensayado este momento una y otra vez en las horas silenciosas antes del amanecer. Caleb se aclaró la garganta, intentando cortar el silencio. Hace más frío de lo que pensaba. ¿Segura de que quieres seguir avanzando? Lauren no lo miró a los ojos. Su voz era plana. Ya casi llegamos, Caleb. Terminará pronto. Siguieron adelante, con las ruedas sacudiéndose sobre las piedras y la izquierda rechinando a cada 3 rotaciones. El camino se estrechó. A su derecha, el bosque desaparecía, con la niebla arremolinándose en una cuenca de sombras y piedra. La grava suelta se movía bajo las ruedas. Caleb intentó mantener un tono ligero en su voz, pero había un toque de inquietud que no pudo ocultar. Este sendero ya no se usa, ¿verdad? Intentó mirar hacia atrás, pero Lauren mantuvo la mirada fija en el horizonte, empujando más rápido ahora. No hubo respuesta. Caleb se tensó, mirando hacia el vacío a su derecha. El borde parecía estar aún más cerca de lo que recordaba. Lauren, ¿estás bien? No tenemos que llegar hasta el final si estás cansada. Ella se detuvo abruptamente, dejando que la silla se balanceara suavemente hasta frenar. Por un momento, se quedó mirando la distante línea de la cumbre. El silencio se sentía pesado.
Estoy cansada, Caleb, dijo suavemente, cada palabra cargada con algo que él no alcanzaba a definir. Cansada de todo. Él se giró en su asiento, intentando ver su rostro. ¿Cansada de mí? Ella no respondió de inmediato. Sus ojos brillaban, no con lágrimas, sino con una claridad fría que lo heló más que el aire de la montaña. Lo intenté, susurró casi para sí misma. Pero ya no eres el hombre con el que me casé. Sus manos, que aún sujetaban los mangos de la silla, se aflojaron. Deslizó sus dedos hacia el freno, casi con delicadeza. Y entonces, en un movimiento tan sutil que habría pasado desapercibido, lo soltó. Caleb sintió que la silla se inclinaba hacia adelante. Intentó alcanzar las ruedas, pero sus brazos se enredaron en la manta. Lauren, detente. Por favor, no lo hagas. Las ruedas delanteras tropezaron con el borde. Durante un latido, no hubo nada. Solo el golpe frío del viento en su rostro, la sensación de ingravidez, y luego una caída desgarradora. Tierra y piedras se desprendieron, cayendo junto a él. El mundo giró. No hubo gritos, solo el zumbido metálico de las ruedas de la silla. Luego, un silencio explosivo y violento mientras todo quedaba inmóvil. Allá arriba, en el acantilado, Lauren permaneció inmóvil. Ella no gritó, no corrió hacia el borde. Durante varios segundos, simplemente se quedó allí, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones lentas y controladas. Se acomodó un mechón de cabello suelto, se ajustó las mangas de la chaqueta, sin siquiera una mirada atrás, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso por donde habían venido. Sus pasos eran firmes, medidos. Nunca miró atrás. Abajo, la silla de ruedas se había atascado entre dos enormes bloques de piedra, deteniéndose justo antes de la siguiente caída. El impacto había golpeado a Caleb de lado, su sien se estrelló contra la roca fría, abriendo una fina línea de sangre que corría por su mejilla hasta su cuello. Durante un largo momento, se quedó allí tendido, escuchando el raspar de su propia respiración. El dolor agudo en la base del cráneo. Su visión nadaba. Intentó mover los brazos. Uno obedeció débilmente. El otro se sentía entumecido y pesado. Sus piernas, como siempre, no le daban nada. En algún lugar, muy arriba, el viento silbaba a través del cañón. Caleb parpadeó, saboreando el hierro, viendo destellos de luz solar y sombras detrás de sus párpados. Intentó pedir ayuda, pero tenía la garganta en carne viva. Todo lo que salió fue un susurro ronco. Entraba y salía de la conciencia, el dolor y el frío luchaban por el dominio en su cuerpo maltrecho. No había más sonido que el graznido distante de un ave solitaria y el crujido de la silla de ruedas rota. Pasaron los minutos, tal vez las horas. El tiempo había perdido su significado. Cada respiración era una batalla. De vuelta en la cima del desfiladero, Lauren se detuvo por un momento, contemplando la vista como si nada hubiera pasado. Metió la mano en su bolso, sacó un polvo compacto y revisó su reflejo. La máscara estaba firmemente en su lugar. Se tocó el cabello, se enderezó la chaqueta y luego, satisfecha, comenzó a bajar por el sendero hacia el auto que la esperaba. El bosque se tragó su figura. Solo el rastro más tenue de su perfume flotaba en el aire de la mañana, pronto superado por el aroma agudo y limpio del pino y la piedra. Abajo, en el límite entre la vida y la muerte, el mundo de Caleb Dawson se desvaneció a negro, no con la finalidad de la muerte, sino con la frágil incertidumbre de un hombre dejado atrás. La mañana colgaba baja sobre el rancho de caballos. Al pie de las montañas, el sol seguía oculto detrás de una pared de niebla que se extendía espesa y pesada por el valle. El mundo debajo de Coyote y Bluff parecía intacto por la violencia que se acababa de desatar arriba. Aquí, los únicos sonidos eran el canto constante de un gallo desde el lejano gallinero y el arrastrar amortiguado de cascos sobre viejos tablones de pino. El olor a tierra húmeda y heno flotaba en el aire frío.
Algunos caballos descansaban adormilados en sus corrales, moviendo las colas perezosamente, con el aliento elevándose en tenues nubes. Los peones del rancho se movían con tranquila eficiencia, esparciendo trozos de alfalfa, cepillando el barro de los pelajes brillantes y revisando los bebederos, que ya estaban cubiertos por una fina capa de hielo. En un resistente establo al fondo del granero se encontraba Valor, un semental Mustang de pelaje gris claro veteado de plata y salpicado de viejas cicatrices de batalla. Había sido traído al rancho después del último despliegue de Caleb, y desde entonces no se permitía que ningún otro animal lo manejara. Solo Caleb podía calmar la ferocidad que vivía detrás de los ojos dorados de Valor. Esta mañana, Valor permanecía rígido, con la cabeza alta y las orejas erguidas, como si sintonizara algo que solo él podía escuchar. Su pecho se expandía y contraía en ráfagas ansiosas. Durante minutos, no tocó su heno ni relinchó ante los peones que pasaban. Todo su ser parecía conectado a una alarma que solo él podía percibir. Entonces, sin previo aviso, Valor estalló en movimiento. Su voz, aguda y urgente, rasgó la niebla. Relinchó con un grito penetrante y angustiado que hizo que los otros caballos se movieran inquietos en sus pesebres. Su casco delantero golpeó los tablones del suelo con un pisotón pesado e impaciente, y el sonido resonó a lo largo de todo el granero. Se encabritó, sacudiendo su crin, y luego arremetió con todo su peso contra la puerta del establo con tanta fuerza que las bisagras vibraron. Clara Ramos, la capataz de los domadores, escuchó el alboroto desde el cuarto de forraje. Avanzó apresuradamente por el pasillo, con la preocupación grabada en su rostro curtido por el clima. «Hey, Valor, tranquilo, grandulón. ¿Qué te pasa?» Su voz era baja y reconfortante, pero parecía que solo aumentaba la agitación de Valor. El caballo giró la cabeza hacia la ladera distante, la que conducía a la cresta superior, y volvió a relinchar. Un sonido tan desesperado que Clara miró instintivamente en esa dirección, esperando ver humo o animales salvajes en el horizonte. Pero las montañas estaban envueltas en quietud, y nada se movía excepto el lento remolino de la niebla. Clara intentó entrar al establo, con las manos extendidas en son de paz. «Cálmate, chico. Todo está bien. Caleb saldrá más tarde, lo prometo». Pero Valor no se calmaba. Se sacudió violentamente contra la cuerda de guía, estirando el nylon trenzado hasta su límite. Sus fosas nasales se dilataron. Golpeó con su hombro la puerta 1, 2, 3 veces. Todo el marco se sacudió. Clara, ahora preocupada, estiró la mano hacia la puerta. «No lo hagas. Detente. Caleb nunca te deja salir sin él». La cuerda se rompió con un chasquido fuerte y seco. Antes de que Clara pudiera reaccionar, Valor salió disparado del establo, embistiendo a través de la puerta entreabierta y tirando una paca entera de heno al suelo. Saltó sobre una valla baja del corral, dejando atrás un rastro de tierra levantada y un enredo de cuerda rota. «Valor», gritó Clara, corriendo tras él. Pero para cuando ella logró salir por la entrada, el Mustang ya había desaparecido en la niebla. Solo el repique de sus cascos quedaba para marcar su paso. Más abajo en la propiedad, pasando un matorral de sauces y cruzando un arroyo estrecho, Jack Miller estaba arrodillado junto a la orilla del agua, con las mangas arremangadas mientras revisaba la pequeña bomba que suministraba agua fresca al granero. Jack era un hombre alto y enjuto de 40 años, con canas en su cabello oscuro y un rostro curtido tanto por la guerra como por el clima. Años atrás, había servido con Caleb en Afganistán. Ahora dirigía el centro de equinoterapia adjunto al rancho, un lugar donde los veteranos encontraban paz en presencia de los caballos, lejos de la violencia de mi pasado. Jack escuchó el trueno de los cascos antes de ver al caballo. Se puso de pie rápidamente, limpiándose el barro de las manos y entrecerrando los ojos mientras la silueta irrumpía desde la cortina de niebla. Un Mustang plateado, con ojos salvajes y bufando, arremetiendo directo hacia él. «Quieto, Valor. Hey, frena, chico».
Jack apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que Valor se detuviera derrapando a pocos pies de distancia, levantando una ráfaga de hierba empapada de rocío y piedras. El pecho del semental subía y bajando por el esfuerzo. Clavó en Jack una mirada ardiente, luego echó la cabeza hacia atrás y lanzó un relincho ronco e insistente que estremeció a Jack hasta la médula. Sin esperar, Valor empujó su cabeza contra el pecho de Jack, casi haciéndolo perder el equilibrio. Jack dio un paso atrás, aturdido. «Tranquilo, tranquilo. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Caleb?» Valor bailoteó de lado, luego giró bruscamente, dando varios pasos lejos de Jack antes de detenerse y mirar sobre su hombro. Golpeó la tierra con el casco, moviendo la cola con agitación. Jack se quedó mirando, con el corazón a 1000 por hora. La última vez que había visto a Valor actuar de esa manera fue cuando una inundación repentina bajó rugiendo por el cañón sin previo aviso, un peligro que solo el Mustang había presentido a tiempo para salvar a la manada. «¿Quieres que te siga, es eso?», preguntó Jack, sintiéndose tonto pero confiando en los instintos del caballo. «Está bien, vamos». Valor no esperó más. Arrancó en un trote, mirando hacia atrás cada pocas yardas para asegurarse de que Jack le seguía el paso. «Clara», gritó Jack sobre su hombro mientras corría de regreso hacia el granero. «Trae el equipo de escalada ahora mismo. Algo anda mal». Minutos después, Clara llegó corriendo con los brazos cargados con un rollo de cuerda de escalada, una linterna y un viejo botiquín de primeros auxilios. Intentaba recuperar el aliento mientras le entregaba los suministros a Jack. «¿Es Caleb?», jadeó. «No lo sé», respondió Jack, pasándose ya la cuerda por el hombro, con la voz tensa de preocupación. «Pero Valor nunca me ha mentido antes». Sin perder un segundo más, Jack subió al maltrecho cuatrimoto estacionado cerca del granero. Aceleró el motor y salió disparado por el camino de servicio lleno de baches. Valor galopaba sin esfuerzo delante de él, abriéndose paso entre la maleza y esquivando ramas bajas. Corrieron pasando el viejo huerto, sobre una colina y se adentraron en el denso bosque de pinos que cubría el sendero hacia Coyote Ridge. El camino era estrecho, sinuoso, traicionero, resbaladizo por el rocío y plagado de piedras sueltas. Valor corría sin dudar, trazando un sendero que solo él podía ver, con su pelaje gris brillando en la penumbra. El corazón de Jack martillaba en su pecho, no por miedo, sino por la dolorosa certeza de que algo estaba muy, muy mal. En un momento dado, el Mustang disminuyó la velocidad y lanzó otro relincho agudo. Esta vez, pareció rebotar en la piedra, resonando colina abajo. Esperó, con las fosas nasales vibrando, hasta que Jack lo alcanzó. El hombre bajó deslizándose del cuatrimoto, con las botas resbalando en el barro, y examinó el horizonte. «Vamos, chico», susurró, con la voz ronca. «Muéstrame». Valor arrancó de nuevo, guiando a Jack por un sendero de animales apenas visible que serpenteaba a través de la densa maleza. Los árboles comenzaron a escasear. El suelo empezó a caer abruptamente hacia un lado. El aliento de Jack se volvía blanco en el aire de la mañana. El mundo en la cima del desfiladero de Coyote Ridge había cambiado en el espacio de un suspiro. Donde apenas unas horas antes la niebla y la pálida luz del sol habían suavizado cada borde, ahora el cielo se había vuelto pesado y amoratado. El viento azotaba las copas de los árboles y bajaba por la pared de roca en ráfagas rápidas y amargas. Jack Miller llegó a la cumbre corriendo, con el corazón golpeándole las costillas. Sus botas derrapaban en la pizarra suelta. Lo vio de inmediato. El barro aplastado donde el camino se encontraba con el acantilado, la hierba aplastada y apartada por las huellas de la silla de ruedas de Caleb. Dos surcos gemelos, perfectamente paralelos, tallados en la tierra blanda y dirigidos directamente hacia el borde. No había curvas, ni giros dubitativos, ni señales de vacilación o retirada. Ningún intento de desviarse en el último momento. Solo una firma limpia y condenatoria en la tierra.
A Jack se le cortó la respiración. Maldita sea, mutó, mirando fijamente el final de la línea. La verdad se asentó, fría y segura, esto no había sido un accidente. Se arrodilló sobre una pierna, asomándose por el borde. La caída no era muy alta, tal vez unos 20 pies, unos 6 metros, pero el terreno era abrupto e irregular, plagado de rocas y maleza retorcida. Justo detrás de un saliente rocoso, divisó un destello de metal. La silla de ruedas, golpeada, estaba encajada entre dos bloques de piedra verticales. Un mal rebote y habría caído aún más abajo. Y al lado, medio oculto e inmóvil, estaba Caleb, desplomado de costado, con un brazo enredado en el cinturón de seguridad y la cabeza apoyada contra la piedra. La sangre surcaba su frente y su sien, mezclándose con la lluvia que ya empezaba a caer. El viento sacudía la chaqueta de Caleb, levantando una manga como si fuera una bandera de rendición. Jack volvió a maldecir, esta vez más bajo. Su mente entró en un ritmo militar, medido. Sin pánico, sin espacio para el miedo. El trueno retumbó sobre las montañas. Las primeras gotas eran gruesas y heladas, salpicando el cuello de Jack y repicando sobre las rocas con notas huecas. En cuestión de segundos, la llovizna se convirtió en una cortina de agua, aplastando la hierba y transformando la tierra en una pasta resbaladiza de color marrón rojizo. Jack miró hacia el cielo, bajo y cercano, agitado por la tormenta. Un relámpago cruzó el cielo en algún lugar detrás de él, y el trueno de respuesta llegó unos latidos después. Tragó saliva, se limpió la lluvia de los ojos y comenzó a desenrollar la cuerda de escalada que llevaba colgada a la espalda. Trabajó con rapidez experta, ajustando el arnés alrededor de su cintura y muslos, pasando la cuerda por el dispositivo de aseguramiento y anclándola alrededor del pino más grueso que pudo alcanzar, un sobreviviente de 100 tormentas. La vieja cuerda crujió cuando la tensó, pero el nudo resistió bien. Se arriesgó a mirar de nuevo hacia abajo, al vacío. Una silueta se asomó a su hombro. Valor, empapado hasta la piel y temblando con una energía apenas contenida, se había acercado al borde tanto como se atrevía. El pelaje gris plateado del Mustang estaba surcado por la lluvia, sus músculos se tensaban mientras cambiaba el peso de un casco a otro, con las fosas nasales dilatadas. Cada vez que el viento arreciaba, Valor lanzaba un relincho suave y gutural, con las orejas erguidas y los ojos fijos en la figura destrozada de abajo. Jack puso una mano tranquilizadora en el cuello del animal, con voz baja y áspera. «Atrás, compañero. Mantén la fe aquí arriba. Yo lo traeré de vuelta». Valor bufó, pero se mantuvo firme, temblando, pensó Jack, no de miedo, sino de una especie de esperanza desesperada. El descenso fue una prueba para cada habilidad que Jack había aprendido en una década de guerra y el doble de años en la naturaleza. La ladera estaba resbaladiza, con las rocas cubiertas de musgo y lluvia. Cada paso era un riesgo calculado. Se deslizó por el borde, con los pies buscando apoyos poco profundos, mientras la cuerda silbaba entre sus guantes. La lluvia nublaba su visión, le corría por la nuca y se filtraba por cada costura. Abajo, Caleb no se movía. La respiración de Jack resonaba dentro de su propia cabeza. «No te mueras, Caleb. No así. No después de todo». A mitad de camino, sus botas resbalaron. Se sostuvo con fuerza, el corazón le dio un vuelco, y encontró otro punto de apoyo. Ya estaba más cerca, 10 pies, 5. La silla de ruedas temblaba cada vez que el viento cambiaba de dirección, amenazando con soltarse y lanzarlos a ambos al barranco. «Caleb», gritó Jack, con la voz casi ahogada por la tormenta. «¿Puedes oírme?» No hubo respuesta. Pero entonces, se escuchó el más leve amago de aliento, raspando contra el rumor de la lluvia. Jack llegó al saliente, apoyando las rodillas contra la piedra resbaladiza. El rostro de Caleb tenía el color de la ceniza. Sus labios estaban partidos, con un hilo de sangre en una comisura.
El lado izquierdo de su chaqueta estaba oscurecido por la lluvia y la sangre, pero su pecho subía y bajaba en bocanadas de aire cortas y entrecortadas. Jack comprobó el pulso en el cuello de Caleb. Era débil, pero estaba ahí. El alivio lo inundó, reemplazado instantáneamente por la urgencia. Desabrochó el enredado cinturón de seguridad, con cuidado de no sacudir el cuerpo herido de Caleb, y luego trabajó para moverlo lejos de la precaria silla. Las extremidades de Caleb se sentían pesadas como el plomo, su pierna derecha estaba doblada en un ángulo antinatural, pero Jack podía ver que aún respiraba. Con manos temblorosas, Jack sacó una manta térmica de aluminio de su mochila y la envolvió alrededor de los hombros de Caleb. «Quédate conmigo, Marine», murmuró, mitad orden, mitad plegaria. «No te nos vayas». Alcanzó el arnés de rescate y comenzó a pasarlo alrededor del pecho de Caleb y por debajo de sus brazos. Mientras abrochaba la última hebilla, sintió un leve tirón en su manga. Miró hacia abajo. Los ojos de Caleb apenas estaban abiertos, con las pupilas perdidas y desenfocadas. «Ella, me empujó». Las palabras fueron apenas un susurro, pero cortaron con fuerza a través de la tormenta. Jack se quedó rígido. «¿Qué?», preguntó, inclinándose más, mientras la lluvia goteaba desde el ala de su gorra. Los labios de Caleb se movieron de nuevo, más despacio, más deliberados. «Lauren». «Ella, me empujó». La verdad contenida en esas palabras hizo que a Jack se le helara la sangre. Pero no había tiempo para preguntas. No había espacio para la ira. Solo existía la apremiante y vital necesidad de sacar a Caleb del cañón con vida. «Aguanta, hermano», dijo Jack con fiereza, apretando la mano de Caleb. «No te vas a morir. No hoy. No así». Enganchó la cuerda de rescate al arnés de Caleb y se preparó para la parte más difícil. Le hizo una señal hacia arriba a Clara, quien apenas era visible a través de la cortina de lluvia. Su silueta se apoyaba contra el pino que anclaba la cuerda. «A mi cuenta», gritó Jack. El viento arrebató su voz y la arrojó cañón abajo, pero Clara debió de escucharlo. Se apoyó con fuerza en la cuerda, afianzando los pies. Jack envolvió un brazo alrededor del pecho de Caleb, con la otra mano sujeta firmemente a la cuerda, y comenzó el lento y agonizante ascenso. Cada tirón enviaba una sacudida a través del maltrecho cuerpo de Caleb. Cada pie ganado era una batalla. La lluvia se intensificó, transformando el mundo en un borrón gris, verde y rojo. Por encima de ellos, Valor rondaba el borde del desfiladero, con sus cascos brillando bajo los relámpagos esporádicos y la crin pegada al cuello. Cada vez que Jack se acercaba a la cima, Valor relinchaba fuerte e insistente, como si los empujara hacia arriba. A Jack le ardían los brazos y sus músculos gritaban. La cuerda de rescate se le clavaba en el hombro, pero no se detuvo. Ni una sola vez. Arrastró a Caleb pulgada a pulgada, sin mirar nunca hacia abajo, sin soltarlo jamás. El barro cubría sus botas y el viento aullaba, pero la concentración de Jack era absoluta. Cuando su agarre flaqueaba, pensaba en la acusación de las tenues palabras de Caleb. Cuando sus piernas temblaban, recordaba las largas noches en Afganistán y el pacto tácito entre hermanos de armas: nadie se queda atrás. Por fin, su mano encontró el borde del desfiladero. Se aferró, apretando los dientes, y con un último y monumental esfuerzo, se arrastró a sí mismo y a Caleb hacia la hierba plana y resbaladiza por la lluvia. Valor estuvo allí en un instante. El Mustang presionó su cabeza contra el pecho de Caleb, infundiéndole aire, buscando señales de vida. Caleb, apenas consciente, levantó una mano que temblaba de agotamiento y alivio, y posó su palma sobre el hocico de Valor. Sus labios se contrajeron en el más leve fantasma de una sonrisa. Jack se desplomó a su lado, con el pecho agitado y la lluvia corriendo en riachuelos desde su cabello por toda su cara. Dejó que la tormenta lo lavara. Dejó que se llevara el miedo, la ira y el dolor. Durante unos preciosos segundos, todo quedó inmóvil,
excepto el martilleo de la lluvia y el sonido de 3 vidas, maltrechas pero enteras, respirando al unísono. «Estás vivo», dijo Jack por fin, con la voz entrecortada pero firme. «Hijo de... lo lograste». Valor relinchó suavemente, sin apartar los ojos del rostro de Caleb. El cuerpo del Mustang bloqueaba lo peor del viento, y por primera vez desde el amanecer, Caleb parecía verdaderamente en paz. Cerró los ojos, mientras el peso de la traición y la supervivencia parpadeaba en sus facciones, para luego sumirse en un descanso ligero y agradecido. Jack se inclinó hacia adelante con la mano en el hombro de Caleb, sintiendo la vida pulsar con terquedad bajo la piel herida. «No hemos terminado, hermano», susurró, mirando hacia arriba, a Valor, y luego al cielo agitado. «Esto es solo el comienzo. Vas a necesitar esa fuerza para luchar, y yo estaré justo aquí. Ambos lo estaremos». Miró de nuevo hacia abajo, hacia la escena que habían dejado atrás, la silla de ruedas retorcida y rota entre las rocas, y la línea destrozada en la tierra de arriba. La tormenta seguía rugiendo, pero aquí, en el borde del mundo, un hombre, un amigo y un caballo habían desafiado al abismo. Por ahora, eso era suficiente. Hacia el final de la mañana, la lluvia había cesado, dejando el mundo fuera del rancho Dawson limpio pero apagado. Las nubes permanecían en el valle arrastrando niebla a través de las cercas de las pasturas, borrando la línea entre la tierra y el cielo. Era casi el mediodía cuando Lauren Dawson estacionó su camioneta SUV plateada en la entrada. Ni una mota de barro manchaba sus zapatos impecables. Su cabello estaba recogido en su habitual moño apretado, con cada mechón en su lugar, y su rostro no traicionaba ningún indicio de fatiga, solo mostraba una compostura tranquila y ensayada. Se detuvo antes de salir del auto, respirando lenta y deliberadamente. En el espejo retrovisor, revisó su reflejo. Sus labios, todavía pintados de un rosa pálido e imperturbable, se curvaron en la más leve de las sonrisas. Una sonrisa que probó y ajustó, afinándola hasta que quedó perfecta. No demasiado alegre, no demasiado fría, preocupada, pero controlada. Afuera, en el patio, Clara Ramos estaba regando con la manguera el camino de concreto frente a los establos, con el agua arqueándose suavemente sobre la grava húmeda. Levantó la vista, parpadeando con sorpresa al ver que Lauren regresaba sola. «Buenos días, señora Dawson», llamó Clara, dejando la manguera a un lado. «Pensé que se quedaría más tiempo fuera con Caleb hoy». Lauren levantó la barbilla, con una expresión de rigidez que sugería preocupación, aunque nunca la mostraba del todo. «Él no le dijo nada, ¿verdad?», preguntó, con una voz ligera, casi de disculpa. «Caleb fue trasladado a Missoula esta mañana. Un cambio de emergencia en su plan de recuperación. El médico llamó temprano, dijo que necesitaba atención más especializada de inmediato». Clara frunció el ceño. «¿Trasladado? No vi nada de eso en el calendario». «¿Y usted no fue con él?». Lauren se encogió de hombros con delicadeza, apretando el agarre de su bolso. Él insistió. Dijo que necesitaba tranquilidad y que se encargaría por su cuenta. «Ya sabe cómo se pone». Su sonrisa ensayada parpadeó. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la casa como si nada fuera de lo común ocurriera, con sus tacones golpeando ligeramente sobre las losas húmedas. Clara la vio irse, sintiendo como la confusión y una leve punzada de inquietud crecían en su pecho. Esa tarde, Lauren condujo hacia el centro histórico de Durango, estacionándose frente a una oficina de abogados apartada de la calle principal. El letrero sobre la puerta decía «Ames, abogado», en viejas letras de latón con las esquinas verdosas por el paso del tiempo. Adentro, el aire era fresco y seco, denso con el aroma a madera pulida y papel viejo. Robert Ames estaba sentado detrás de un pesado escritorio de roble cuando Lauren entró. Estaba en el final de sus 50 años, con una barba prolijamente recortada,
la chaqueta de su traje todavía abotonada a pesar del calor de la tarde y los ojos tranquilos y calculadores de un hombre que se ganaba la vida leyendo los espacios entre las palabras. Le hizo un gesto para que se sentara. Lauren se deslizó en la silla frente a él, entrelazando las manos en su regazo y dejando caer los hombros en una pequeña y sutil muestra de cansancio. Robert comenzó, con voz suave, casi temblorosa. Casi no sé por dónde empezar. Caleb ha estado luchando las últimas semanas. Es como si ni siquiera estuviera aquí. Estoy preocupada, de verdad. Robert juntó las puntas de sus dedos, frunciendo el ceño. Mencionaste por teléfono que él la estaba pasando mal. Pero él no autorizó ningún cambio en su testamento o fideicomiso, ¿verdad? Lauren sacudió la cabeza, con los ojos brillantes como si estuviera al borde de las lágrimas. No, nada de eso. Yo solo, vaciló, tomando aire de forma temblorosa para causar efecto. Necesito saber si ocurriera lo peor, si él no regresa. ¿Estoy protegida? Los bienes, la propiedad, ¿están todos los acuerdos en su lugar? Robert golpeó el extremo de su bolígrafo contra una pila de archivos. Estás preguntando si el fideicomiso se activaría si Caleb desapareciera. Ella no respondió al principio, solo sostuvo su mirada, con los labios apretados en una delgada línea. Asintió, apenas un poco. Él abrió la gruesa carpeta marcada como Dawson, hojeando documentos notariados, formularios de seguros y escrituras de propiedad. Lauren, cualquier cambio necesitaría la firma de Caleb y la confirmación de las circunstancias. Si él está en tratamiento, necesitaré los documentos de traslado, tal vez una declaración del médico antes de que cualquier cosa pueda proceder. La mano de Lauren tuvo un espasmo, pero asintió de nuevo, cruzando los brazos como para contener su compostura. Por supuesto, lo entiendo. Ofreció otra sonrisa pálida, apenas lo suficiente para pasar por gratitud, y se marchó tan silenciosamente como había llegado. Esa noche, mientras el crepúsculo se arrastraba sobre el rancho y el olor a hierba mojada se mezclaba con el del heno viejo, Clara Ramos se movía por el granero con una sensación de inquietud que se negaba a abandonarla. Revisó a los caballos, cerró los contenedores de alimento y luego se dirigió a la pequeña oficina del fondo, un antiguo cuarto de guardarnés reformado, cuyas ventanas estaban empañadas por el aliento y la lluvia. Adentro, la vieja máquina de fax zumbaba, con la bandeja casi llena de formularios, pedidos de alimento y actualizaciones clínicas. Algo llamó la atención de Clara. Una página con el encabezado nítido del Centro de Recuperación de Veteranos St. Mark, Missouri, y un sello rojo brillante. El papel estaba arrugado y con los bordes húmedos, como si alguien lo hubiera manipulado deprisa. Lo sacó y lo examinó a la luz de la lámpara. Confirmamos que el paciente Caleb Dawson ha sido ingresado en nuestras instalaciones a las 7:20 de la mañana para continuar con su atención física y psicológica. Firmado, Dr. Samuel P. Kerrion. Clara frunció el ceño. No había habido ninguna llamada de la clínica, ningún registro de transporte, ninguna nota médica para Nina ni para el escritorio administrativo. El procedimiento estándar dictaba que cada traslado de pacientes se registraba y se confirmaba a través de 3 manos diferentes, las de ella, las de Nina y las del enlace del hospital. Caleb era meticuloso. Nunca se marchaba sin papeleo. Y nunca se marchaba sin valor. Miró más de cerca la firma, Samuel P. Kerrion. Había visto su firma antes en pases veterinarios, órdenes de suministros y certificados de fin de programa. Esta estaba inclinada, los trazos eran apresurados y las letras se amontonaban desordenadamente en el margen izquierdo. La tinta se había corrido, como si el bolígrafo hubiera estado casi seco. Se le dio un vuelco al estómago. Algo no cuadraba. Clara no entró en pánico. Años de trabajo con caballos le habían enseñado que los nervios no resolvían nada. En su lugar, buscó una funda plástica de evidencias en el archivador, deslizó el fax dentro y la selló. Le sacó el aire, con los dedos temblando.
En su escritorio, en un marco de madera sencillo, había una fotografía de Caleb y Valor, Caleb, sonriendo bajo el sol, con el brazo apoyado sobre el cuello del gran Mustang. Clara la tomó, estudiándola por un largo rato. Los ojos de Valor se veían brillantes, alertas. Caleb se veía verdaderamente vivo. Murmuró para sí misma. Él no te dejaría atrás, chico. Nunca. A menos que algo estuviera verdaderamente mal. Dejando la foto de lado, Clara sacó su teléfono y marcó un número que se sabía de memoria. Tras unos pocos timbres, una voz joven respondió. Hola, tía Clara. Meraie, necesito tu ayuda. Es urgente, Clara bajó la voz. Tengo una firma que quiero que revises. Parece oficial, pero algo se siente mal. ¿Puedes echarle un vistazo discretamente, por favor? No se lo menciones a nadie en la oficina. Hubo una pausa. Por supuesto, tía Clara, solo envíamela. La cotejaré con el registro de notarios del condado para ver si algo resalta. ¿Quieres que te llame o te mande un mensaje de texto? Lámame tan pronto como sepas algo. Clara colgó, con la mente yendo a 1000 por hora. Afuera. La noche se había arrastrado introduciendo la oscuridad en cada rincón del rancho. Los caballos se agitaban en sus establos, moviéndose inquietos en el aire bochornoso. Un trueno distante todavía resonaba sobre las colinas, pero la lluvia ya había pasado. En la quietud de su pequeña oficina, Clara se sentaba bajo la débil luz de una sola bombilla, mirando el fax sellado y la fotografía, uno al lado del otro. A todo su alrededor, los sonidos del rancho, el bufido bajo y ansioso de Valor, el goteo constante de la lluvia desde los aleros, golpeaban contra la incertidumbre que crecía en su interior. Se preguntaba cuánto tiempo tardaría la verdad en salir a la superficie. Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien más, alguien con una placa y el poder de actuar, notara que el mundo se había alterado lo suficiente como para proyectar largas sombras donde debería haber habido luz. Clara guardó la funda plástica de evidencias en un cajón con llave, se metió el teléfono en el bolsillo y escuchó el silencio por un momento. Los caballos exhalaban, y el granero se asentaba a su alrededor como una pesada manta viviente. En la oscuridad, Clara susurró. Aguanta, Caleb. Aún no hemos terminado. Y en algún lugar a lo lejos, mientras el rancho se acomodaba para pasar la noche, un Mustang levantó la cabeza hacia las estrellas y esperó. El rescate había dejado a Jack Miller agotado de una manera que no había sentido desde sus días en el extranjero. Le dolían los músculos y sentía el pecho oprimido por la preocupación. Apenas se dio cuenta de la lluvia torrencial mientras subía Caleb a la maltrecha camioneta pick-up, la carretera de la montaña serpenteaba delante bajo unos faros manchados de barro. Valor, con el pelaje surcado por la lluvia y el polvo del camino, siguió a la camioneta durante todo el trayecto, sin frenar nunca, sin desfallecer jamás. 15 millas se sintieron como 100. El mundo más allá del parabrisas no era más que un borrón de pinos y relámpagos. Para cuando llegaron al centro de recuperación de veteranos Cedar Ridge, la tormenta amainaba hasta convertirse en una molesta llovizna. El lugar era modesto, un edificio bajo y desgastado por el clima, enclavado en una hondonada de robles achaparrados, rodeado por un laberinto de corrales y pequeños graneros. Jack detuvo la camioneta derrapando bajo el pórtico y saltó. Tenía la ropa empapada por completo, y el barro en sus botas se apelmazaba y se agrietaba con cada paso. Gritó pidiendo ayuda tan pronto como abrió de golpe la puerta del pasajero. Un par de enfermeras y un camillero llegaron corriendo, empujando una camilla con practicada urgencia. Traumatismo, columna, tal vez costillas, posible lesión en la cabeza, ladró Jack, con la voz ronca por el agotamiento. Tiene hipotermia. Podría estar en shock. Y tiene un amigo ahí afuera. Pueden agradecerle al caballo que esté aquí. La doctora Nina Ellsworth estaba esperando justo dentro de las puertas corredizas. Estaba en el inicio de sus 40 años,
Tenía el cabello castaño rojizo recogido hacia atrás de un rostro pecoso, una mirada aguda y amable, y los movimientos rápidos y seguros de una mujer que ya había visto su dosis de crisis. Echó un vistazo a las notas de ingreso, luego al hombre de la camilla y asintió. Llévenlo directo a la unidad de cuidados intensivos. Yo me encargaré de la evaluación. Jack trotó junto a la camilla mientras metían a Caleb al edificio, con el agua de la lluvia encharcándose bajo sus zapatos. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, él se detuvo y miró hacia atrás. Valor permanecía en el estacionamiento, solo bajo la lluvia, con la cabeza del gran caballo baja, pero con una postura resuelta. Jack clavó sus ojos en él a través del cristal. Nunca había visto a un caballo quedarse tan quieto, tan testarudo, como si la sola voluntad de permanecer fuera lo único que lo mantenía arraigado allí. Adentro, la doctora Ellsworth examinó a Caleb con un tacto profesional pero sutil. El expediente se llenó de notas: hematoma en el cuero cabelludo, fractura de costillas, laceraciones menores, pérdida leve de sangre, hipotermia en etapa temprana. Ordenó un escaneo y programó los fluidos, dando instrucciones al personal de manera directa y calmada. Jack, que merodeaba en el umbral, llamó su atención. No cometa el error de echar a ese caballo, dijo en voz baja. Valor es la razón por la que Caleb sobrevivió. No es solo un animal. Es parte del equipo. La doctora Ellsworth lo estudió durante un largo momento y luego asintió. Vamos a prepararle un establo en el granero auxiliar. Que sea un lugar cálido, él es su familia por ahora. Un camillero salió apresuradamente con mantas y alimento. La tormenta había dejado el pelaje de Valor resbaladizo, y sus costados temblaban por el frío. Pero cuando lo guiaron al pequeño establo, preparado a toda prisa y adyacente al ala principal, caminó sin protestar. El espacio era reducido en comparación con el campo abierto, pero estaba seco y olía a paja fresca y a manzanas. Valor caminó un poco, sacudió la lluvia de su crin y luego se instaló junto a la ventana abierta, lo suficientemente cerca como para ver los idas y venidas del centro de recuperación. Cedar Ridge no era un hospital militar, sino más bien un santuario para cuerpos y espíritus maltrechos e inquietos. Su misión era la conexión, no la fría eficiencia. Aquí, la terapia a menudo se medía en el roce de un pelaje o unas plumas, la presencia silenciosa de perros y caballos, e incluso en un viejo águila calva que miraba con recelo a todos desde su percha en el aviario. El personal ya había visto antes a animales formar vínculos con veteranos, pero nunca de esta manera. Jamás con un caballo tan alerta, tan decidido. Cada vez que una enfermera entraba en la habitación de Caleb, Valor levantaba la cabeza de golpe, con las orejas inclinadas hacia las voces amortiguadas del interior. Si Caleb murmuraba o gritaba en medio de un sueño febril, el Mustang se quedaba de pie toda la noche, inmóvil, como si se negara a dejar pasar cualquier sombra. Cuando un técnico se acercaba para comprobar el pulso de Caleb, Valor se presionaba contra la pared del fondo, con los músculos tensos y los ojos siguiendo cada movimiento, protegiendo, no solo observando. Los susurros se extendieron por los pasillos. Nunca antes había dejado que nadie lo tocara, comentó un camillero. Excepto a Caleb. Tal vez sabe más que nosotros, respondió otro. 2 días después del rescate, Lauren Dawson apareció en Cedar Ridge. Llegó a media mañana en un auto que brillaba incluso bajo la luz opaca, con un chal de cachemira sobre los hombros y un maquillaje impecable. En una mano llevaba una canasta de regalo repleta de frutas orgánicas y chocolates importados, una disculpa y una ofrenda como fachada. Su expresión era medida, con la preocupación en sus ojos cuidadosamente ensayada. La recepcionista miró el registro y luego levantó la vista hacia Lauren. Caleb Dawson, usted figura como su pariente más cercano. Haré que alguien la acompañe a la sección de recuperación. Lauren sonrió con los labios apretados. Gracias. He estado tan preocupada. Caminó por el pasillo estéril, con el tintineo de sus tacones amortiguado por la alfombra.
Las puertas de las suites de recuperación personal estaban abiertas, excepto una donde una enfermera tomaba notas afuera. Los pasos de Lauren se hicieron más lentos al ver una silueta gris bloqueando el corredor. Era Valor, recién cepillado, con las fosas nasales dilatadas y los ojos afilados como el cristal. Permanecía con el cuerpo colocado firmemente a lo ancho de la entrada, como una barrera viviente. «Hola, Valor», dijo Lauren, con una voz tan frágil como el azúcar hilado. «¿Me recuerdas?» La respuesta de Valor fue inmediata. Lanzó un relincho, un sonido profundo y rotundo que resonó por todo el pasillo. Sus cascos golpearon el suelo 2 veces, un ruido tan agudo como disparos. Sus orejas se aplastaron hacia atrás, sus labios se curvaron revelando los dientes apretados y sus ojos ardían con una advertencia inconfundible. Lauren vaciló, perdiendo la compostura. Miró a la enfermera, quien ahora la observaba abiertamente. «¿Le pasa algo malo?» Lauren intentó reír, pero le salió una risa tensa, sin humor. «Tal vez solo está estresado». La terapeuta equina, una mujer con el cabello del color de la paja vieja, se acercó con pasos lentos y practicados. Sacudió la cabeza. «No, eso no es estrés. Está protegiendo a alguien. Le está advirtiendo que se mantenga alejada». Lauren dio otro paso, y Valor lo igualó, con la cabeza baja, en una postura firme e inmóvil. Dentro de la habitación, Caleb se movió bajo las capas de mantas cálidas. El mundo volvió a enfocarse. Todo se desdibujaba en los bordes, luces brillantes, el pitido constante de un monitor, el murmullo bajo de las voces. Intentó moverse, sintiendo el dolor brotar en sus costillas y a lo largo de su cuero cabelludo. Su cabeza rodó hacia un lado. La doctora Ellsworth estaba sentada a su lado, revisando el goteo de la vía intravenosa y el monitor del ritmo cardíaco. Al notar que se despertaba, se inclinó más cerca. «Caleb, ¿puedes oírme?» Él tragó saliva, con la boca seca y la voz como un hilo de aire. «Valor». Luchaba por concentrarse, escuchando el eco distante de un relincho y el galope de unos cascos en sus sueños. La doctora Ellsworth sonrió levemente. «Está afuera de tu habitación. Hay una mujer aquí para verte. Dice que es tu esposa». Los ojos de Caleb se abrieron de golpe, con el pánico cruzando a través de la neblina. «No deje que se acerque a mí». Sus palabras fueron débiles pero urgentes. La doctora Ellsworth frunció el ceño y luego asintió con comprensión. Hizo una anotación en su expediente: el paciente rechaza el contacto con Lauren Dawson. De vuelta en el pasillo, Lauren se mantenía firme, pero era evidente que sus nervios se estaban deshilachando. Valor se negaba a moverse. A cada intento que Lauren hacía para esquivarlo, él la bloqueaba cambiando su peso, con la cola moviéndose con agitación. Las 2 enfermeras cercanas se habían detenido a mirar, intercambiando susurros entre ellas. Finalmente, la recepcionista reapareció. «Señora, el paciente necesita descansar. Voy a tener que pedirle que regrese otro día». Lauren forzó una sonrisa amable, pero sus ojos se desviaron más allá del caballo, buscando una forma de entrar. Tomó su canasta, dio media vuelta sobre sus talones y se marchó. Al llegar al final del pasillo, miró hacia atrás. Valor permanecía inmóvil bajo la luz, con la crin cayendo en ondas húmedas sobre su frente. Su mirada era inquebrantable, silenciosa y severa como la de un centinela que reconoce a un enemigo en cuanto lo ve. Los dedos de Lauren apretaron el asa de la canasta hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Salió a la llovizna con 1000 escenarios dando vueltas en su mente. Nada de esto estaba saliendo como lo había planeado. Ni el rescate, ni el traslado, ni el simple acto final de borrar a un esposo que se había vuelto un estorbo. Ahora, con cada paso, sentía una duda delgada como el hielo crujir bajo sus pies. Adentro, la doctora Ellsworth permanecía al lado de la cama de Caleb,
con una mano apoyada suavemente en su hombro. «No te preocupes», susurró. «Estás a salvo aquí. Él te está cuidando». Y justo más allá del cristal, a través del pulso constante de la lluvia, Valor mantenía su puesto, la línea entre el hombre y la bestia, trazada más clara que nunca, inflexible, indomable y fiel. La tormenta había amainado, dejando el cielo amoratado y pesado sobre el rancho. Pero para Clara Ramos, la tensión de los últimos días solo había cobrado más fuerza. Rebobinaba la tarde en su mente, la llegada de Lauren a Siderry, su máscara impecable, la canasta de regalo. La forma en que Valor había estallado en una pared de cascos y advertencias, bloqueando su camino con una furia que nadie podría malinterpretar. Clara había visto a animales sufrir, celebrar e incluso proteger, pero nunca había visto a un caballo juzgar a una persona de manera tan absoluta. ¿Y Lauren? Lauren había tenido miedo. Esa noche, Clara actuó con determinación. Esperó hasta que el patio estuvo vacío y luego cruzó hacia la pequeña oficina tenuemente iluminada cerca del granero. Las ventanas brillaban por la condensación, y la luz amarilla se derramaba en una estrecha franja sobre la grava. Cerró la puerta detrás de sí, encendió la lámpara del escritorio y se arrodilló junto al viejo archivador de madera para sacar una carpeta sellada del cajón inferior con llave. La colocó sobre el escritorio, con las manos firmes a pesar de que el corazón le iba a 1000 por hora. Adentro estaba todo lo que había recolectado, pistas y certezas, dudas endurecidas por el instinto. Estaba el fax que aún olía ligeramente a tóner quemado, con la firma en la parte inferior, descuidada y extraña. Estaba el archivo de audio grabado en un CD desde la aplicación telefónica instalada en secreto en la máquina de fax, una mejora por la que la propia Clara había abogado años atrás, por si acaso se les pasaba algo por alto. Ahora dejaba que la pista se reprodujera a través de unos auriculares baratos, inclinándose cerca mientras la voz de Lauren surgía a través de la estática. Una vez que se haya ido, yo me encargaré de las firmas. Robert solo necesita una razón para actuar. Ahí estaba. Había escuchado la llamada completa una docena de veces, pero eran los últimos 30 segundos los que se habían quedado grabados en su mente, resonando con una frialdad que siempre había sospechado pero que nunca se había atrevido a nombrar. Esto no era solo la tragedia de una familia, era un crimen. Clara se quedó mirando la carpeta, sopesando sus opciones. Le debía la verdad a Caleb y a Valor. También se la debía a sí misma. Con un suspiro profundo y reconfortante, deslizó la evidencia en su bolso de lona, cerró la puerta de la oficina con llave y se dirigió a casa. Dormiría solo unas pocas horas esa noche, de manera inquieta, repasando cada detalle, cada recuerdo de la cuidadosa cortesía de Lauren, sus historias bien armadas y la forma en que siempre se mantenía alejada del granero. La mañana trajo claridad y acción. Clara se levantó antes de que saliera el sol, con un café fuerte que le escaldaba la lengua mientras revisaba una y otra vez el contenido de la carpeta. A las 8 de la mañana, ya estaba en su viejo Chevy conduciendo por la sinuosa carretera hacia Durango. Las calles aún estaban tranquilas, con el rocío impregnado en los jardines y el aire de la montaña afilado con la promesa del otoño. Se estacionó frente al edificio bajo y de color beige del departamento del sheriff del condado de La Plata, con la placa de la puerta brillando bajo la pálida luz. Adentro, el aire era más fresco y la sala de espera estaba casi vacía, a excepción de un anciano que llenaba unos papeles y un joven ayudante detrás del cristal. Clara se acercó al mostrador. «Necesito hablar con la detective Carla Ensley. Es urgente y es sobre Caleb Dawson». El ayudante asintió, hojeando un libro de registro. «Está aquí». «Espere aquí, por favor». Minutos después, apareció Carla Ensley, una mujer alta y de hombros anchos que rondaba el final de sus 30 años, con su cabello castaño recogido en una coleta alta. Vestía ropa civil, jeans oscuros y una camisa impecable, pero su porte era inconfundible, tranquila, compuesta y con unos ojos que no dejaban pasar nada. Le extendió la mano. «Señorita Ramos, hablemos en mi oficina».
Se sentaron una frente a la otra ante un escritorio maltrecho. Carla esperó, dejando que Clara encontrara las palabras. Clara colocó la evidencia sobre la madera entre ambas, una pieza a la vez, el fax, el CD y las notas que había guardado. Sus manos no temblaron. Sé que no es mucho, dijo Clara en voz baja. Pero es suficiente para empezar. Estoy segura de ello. Carla escuchó mientras se reproducía el audio, y su expresión cambió de una neutralidad cortés a algo más oscuro cuando la voz de Lauren declaró, una vez que se haya ido, yo me encargaré de las firmas. Carla pausó el archivo y levantó la vista, con voz plana pero segura. Eso es conspiración. Nosotros nos encargaremos a partir de aquí. Recogió las pruebas, asintió en señal de agradecimiento y prometió mantener a Clara al tanto. De vuelta en su propia oficina, Carla cerró las persianas y colocó el expediente sobre su escritorio. Presionó el botón de reproducción y escuchó de nuevo, esta vez con auriculares, tomando notas detalladas. La voz de Lauren era inconfundible, clara, fría, sin el menor rastro de culpa. Una vez que se haya ido, yo me encargaré de las firmas. Robert solo necesita una razón para actuar. Él todavía cree que es trastorno de estrés postraumático. Esa es nuestra fachada. En el otro extremo, la voz de Robert Ames se escuchó más suave, cautelosa pero cómplice. ¿Estás segura de los plazos? Carla escribía notas mientras escuchaba con una intención clara, motivo beneficio financiero, medios manipulación fraude, cómplice posible Robert Ames. Envió un mensaje rápido a la oficina del fiscal de distrito, lo marcó como de alta prioridad y adjuntó el audio y el fax. En menos de una hora, la solicitud de una orden judicial estaba en el escritorio del juez Marvin Hill. Para las 5 de la tarde, Carla recibió la respuesta del juez con firma y todo. Cargo inicial, intento de asesinato en primer grado. Pruebas adjuntas, manipulación de identidad, fraude, obstrucción de la justicia. Llamó a su sargento con voz firme y directa. Quiero 2 unidades encubiertas. Una camioneta SUV sin distintivos, cámaras corporales completas y el texto de los derechos Miranda listo. Vamos esta noche. Esa noche, la propiedad de los Dawson estaba bañada por la cálida luz dorada de las lámparas del porche y el destello distante de las pocas farolas del pueblo. Adentro, Lauren se movía por la casa con una calma ensayada. Llevaba una bata de seda blanca como el hueso, con el cabello suelto por primera vez en semanas. Llenó una copa con Chardonnay, dejando que el frío se deslizara por su garganta mientras el jazz sonaba suavemente desde los altavoces de la cocina. No escuchó a la camioneta SUV avanzar silenciosamente por la entrada. No vio a los 2 oficiales cruzar la puerta principal, moviéndose en casi total silencio, revisando esquinas y sombras. A las 11:57, se escuchó un golpe firme en la puerta principal. 3 toques secos. Lauren dejó su copa sobre la encimera de mármol, revisó su reflejo en el espejo del pasillo y abrió la puerta. La luz del porche iluminó el rostro de Carla Ensley, tranquila, firme, alumbrada por el parpadeo rojo y azul de una patrulla estacionada al final de la entrada. Buenas noches, dijo Lauren, forzando una sonrisa. ¿Hay algún problema? Carla dio un paso al frente, mostrando su placa. Su voz era directa, inquebrantable. Lauren Dawson, queda bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, manipulación de pruebas y fraude médico. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga. La compostura de Lauren se fracturó solo por un instante. Esto es un error. No pueden. Pero los 2 oficiales ya estaban detrás de ella, con manos suaves pero firmes, guiaron sus brazos hacia la espalda. Carla sacó las esposas, las cerró alrededor de las muñecas de Lauren y se inclinó lo suficientemente cerca como para que se la escuchara por encima del jazz y del zumbido de las luces del porche. Si tiene algo que decir, guárdelo para su abogado. Todo el intercambio tomó menos de 2 minutos.
La bata de Lauren se arrastraba detrás de ella mientras la sacaban bajo la mirada de las ventanas de sus vecinos. Se vio el destello de la cámara de un teléfono en algún lugar detrás de las cortinas. La noticia se propagó como un incendio forestal. Para el amanecer, los foros locales de Durango y el grupo comunitario de Facebook del condado estaban inundados de especulaciones. El titular era corto y brutal: Lauren Dawson, esposa de un condecorado veterano, arrestada en un complot de asesinato. La gente que antes había admirado a los Dawson, que los veía como el ejemplo mismo de la resiliencia, la pareja que había reconstruido su vida después de la guerra, quedó atónita y luego indignada. Algunos publicaban mensajes de apoyo para Caleb y comentarios mordaces y enojados sobre Lauren. Los medios de comunicación empezaron a llamar, pero el equipo de Carla no reveló nada más que los hechos puros: se había realizado el arresto, las pruebas estaban bajo revisión y pronto se fijaría una fecha para la corte. En la tranquilidad de su casa de campo, Clara veía las noticias en un televisor maltrecho. Valor permanecía en silencio afuera de su ventana, masticando heno. Cuando el presentador leyó los cargos, Clara sintió que sus hombros finalmente se relajaban. Había cumplido con su parte. El sistema tendría que encargarse del resto. Aún así, mientras miraba hacia la noche, hacia el caballo que mantenía una guardia silenciosa sobre la oscuridad, Clara sabía que esto no era el final, sino solo el comienzo de una lucha más larga por Caleb, por Valor y por la verdad. La mañana del lunes amaneció fresca y despejada sobre el condado de La Plata, Colorado. Una paz inusual para un día que sacudiría a un pequeño pueblo de montaña hasta sus raíces. Mucho antes de que se abrieran las puertas del tribunal, una multitud ya se había congregado afuera, abrigada con abrigos contra el persistente frío otoñal. Había lugareños que habían visto crecer a Caleb Dawson, veteranos que habían compartido largas noches y más largas historias en el Centro de Veteranos VFW, personal joven del Centro de Recuperación Cedar Ridge y reporteros con micrófonos bajo los brazos. Cada asiento de la sala principal de audiencias fue ocupado tan pronto como se abrió el cerrojo. Quienes llegaron tarde se presionaron contra las puertas de vidrio o permanecieron en los resonantes pasillos de mármol viendo los procedimientos en una transmisión en vivo que parpadeaba en un único televisor. Pancartas escritas a mano salpicaban a la multitud: justicia para Caleb, le creemos al caballo, la verdad es más fuerte que el miedo. Una reportera de la televisión local permanecía al frente hablando rápido y bajo frente a su micrófono mientras la cámara grababa. El pueblo de Durango, que aún no sale de su asombro tras el arresto de Lauren Dawson bajo cargos de intento de asesinato y fraude, espera hoy lo que podría ser el juicio más seguido en la historia reciente del condado. Adentro, el silencio era profundo. Todos, incluso los niños, parecían saber que este no era un día cualquiera. El murmullo en la galería aumentó cuando el alguacil abrió las pesadas puertas de madera y apareció Caleb Dawson. Entró en su silla de ruedas, empujado por Jack Miller y la doctora Nina Ellsworth, ambos flanqueándolo como una guardia de honor viviente. Caleb vestía su vieja chaqueta de caballería, descolorida y desgastada en los puños, con las medallas prendidas en el bolsillo del pecho. No por orgullo, sino para recordar al hombre que alguna vez había sido y a los hombres que había dejado atrás. Parecía mayor de sus 36 años, con su cabello castaño salpicado de canas y la mandíbula delgada, pero sus ojos eran firmes y claros. A su lado, sujeto por una sola correa de cuero, caminaba Valor, el Mustang cuya lealtad había sobrevivido a las heridas de la guerra y a la traición. El tribunal había debatido la solicitud durante días, pero la jueza Elaine Carter, quien también era veterana, lo había permitido. Si el animal es su ancla, puede tenerlo a su lado. La gente se puso de pie cuando Caleb entró. No fue un vitoreo, sino un silencioso ponerse en pie con las manos sobre el corazón y los sombreros retirados. Algunos veteranos saludaron militarmente. Unos pocos asintieron hacia Jack o incluso hacia el caballo. Caleb respondió con un asentimiento y el fantasma de una sonrisa en los labios. Lo llevaron en su silla hasta el estrado de los testigos. Valor ocupó su lugar justo a su lado, con los cascos firmes y los ojos alerta, como si hubiera conocido las salas de tribunal toda su vida. Caleb ajustó el micrófono,
Se aclaró la garganta y habló con una baja firmeza que llenó la sala. Ella me llevó en la silla hasta el borde y me soltó. Su voz era calmada, pero el dolor vibraba justo bajo la superficie. Le pedí que parara. No respondió. Simplemente me soltó. Si no fuera por Jack y Valor, yo no estaría aquí. Su mano cayó sobre el cuello de Valor, entrelazando los dedos en la gruesa crin. El Mustang bufó suavemente, moviendo las orejas como para enfatizar las palabras. Jack Miller subió al estrado después. Se mantuvo erguido, con las botas todavía cubiertas de tierra del rancho y las manos callosas y firmes sobre la barandilla. Habló como un soldado que da un informe después de una acción, directo, detallado e inquebrantable. Seguí las huellas hasta Coyote Ridge. 2 líneas limpias en la tierra, de los neumáticos de la silla de ruedas. Iban directo al borde. Sin marcas de derrape, sin señales de haber parado. No hay forma de que alguien se vaya hacia atrás por accidente. Los ojos de Jack destellaron mientras miraba a Lauren, que permanecía sentada con el rostro de piedra en la mesa de la defensa. Eso fue un empujón, claro y simple. Clara Ramos testificó a continuación, su voz tembló solo una vez al describir el momento en que se dio cuenta de que el fax era una falsificación. El protocolo dice que cualquier traslado debe ser firmado por el médico tratante, y nunca, jamás, se salta la cadena de mando. Cuando vi esa firma, supe que estaba mal. La firma real del doctor Querrion es ordenada y recta. Esta estaba apresurada, torcida. Entregó el original y una copia notariada, y luego sacó un pequeño reproductor. Y esto es una llamada capturada por el grabador interno de la línea de fax. Reconocí la voz de Lauren y lo que dijo. La jueza le pidió que la reprodujera. La sala del tribunal contuvo el aliento mientras la voz de Lauren resonaba, fría y calculadora. Una vez que se haya ido, yo me encargaré de las firmas. Robert solo necesita una razón para actuar. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la barbilla en alto. La doctora Nina Ellsworth subió al estrado, leyendo sus notas con una seguridad pulcra y practicada. Caleb llegó en un estado semicomatoso, con hipotermia y un hematoma subdural. Estaba lo suficientemente lúcido cuando despertaba como para hacer una petición, no quería que su esposa lo visitara. Su estado mental se evaluó como estable durante toda su recuperación. No hubo evidencia de delirio, ninguna indicación de un brote psicótico ni alucinaciones. Estaba lúcido, asustado y era coherente. Miró a Caleb y luego a Valor. Nunca he visto a un caballo actuar de la manera en que lo hizo Valor durante la estancia de Caleb. El animal reaccionaba con extrema agitación ante la presencia de Lauren Dawson y se calmaba únicamente cuando ella estaba ausente. La jueza tomó nota. Cada miembro del jurado observaba a Valor como si el caballo pudiera, de alguna manera, hablar por sí mismo. El abogado defensor, un hombre esbelto con gafas sin montura, se levantó e intentó socavar los cimientos de la acusación. Intentó sugerir que el largo historial de Caleb con el trastorno de estrés postraumático podría haberlo llevado a una confusión o a una alucinación. No es posible, insistió ante la doctora Ellsworth, que el señor Dawson haya imaginado lo que sucedió en el acantilado. La doctora Ellsworth ni pestañeó. Posible en abstracto, pero no está respaldado por su cuadro clínico, sus síntomas ni por ningún aspecto de mi evaluación médica. El abogado intentó sembrar dudas sobre la falta de evidencia en vídeo y la ausencia de pruebas físicas de que la propia Lauren hubiera tocado los frenos de la silla de ruedas. Sin embargo, el testimonio de Jack sobre las huellas, las pruebas de Clara sobre los documentos falsificados, la condenatoria llamada telefónica, por encima de todo, el testimonio colectivo e inquebrantable de todos los que habían observado a Lauren y a Valor en la misma habitación dejaban muy poco margen para la duda. Incluso la jueza hizo referencia al comportamiento de Valor. La reacción del animal no puede ser ignorada. No es la primera vez en mi carrera que un animal de servicio identifica una amenaza que otros pasaron por alto.
El juicio duró 3 días. Para cuando el último testigo bajó del estrado, el pueblo estaba en vilo. La gente murmuraba sobre el caballo en la sala de audiencias, sobre la fuerza que le tomó a Caleb testificar y sobre la frialdad en el rostro de Lauren, que nunca llegó a quebrarse por completo. El miércoles por la tarde, el jurado regresó a la sala con rostros cansados y sombríos. La jueza Elaine Carter, erguida en su toga, ordenó silencio en la sala. Tras considerar todas las pruebas, los testimonios y las reacciones particulares de las partes implicadas, este tribunal declara a la acusada Lauren Dawson culpable de los siguientes cargos: intento de asesinato en primer grado, falsificación de documentos médicos y conspiración para cometer fraude patrimonial bajo las leyes de Colorado. Su voz era fuerte y resonó en la habitación silenciosa. La sentencia es la máxima permitida bajo los estatutos revisados de Colorado. Sin libertad condicional, sin suspensión de la pena. Lauren no lloró. No suplicó. Simplemente se quedó mirando a Caleb, con ojos oscuros e indescifrables. Hubo un leve temblor en sus labios, pero se lo tragó. Y cuando el alguacil cerró las esposas alrededor de sus muñecas, ella apartó la mirada, negándose a mirar atrás. Mientras la sala se vaciaba, el pueblo sintió el peso de lo que había sucedido. Los reporteros se apresuraban para conseguir declaraciones. Los lugareños se agrupaban en el estacionamiento hablando en voz baja. Pero cuando Caleb cruzó las puertas en su silla, con Jack a un lado y Valor al otro, hubo una oleada de aplausos, no estruendosos, sino firmes y sinceros. Algunos veteranos saludaron militarmente, otros solo asintieron con respeto. Caleb se detuvo ante los escalones, miró sus viejas botas de caballería, luego estiró el brazo y apoyó la mano en el cuello de Valor. «Gracias, chico», murmuró, lo suficientemente alto como para que Jack y Nina lo escucharan. Las orejas del Mustang se irguieron y relinchó suavemente, bajando la cabeza de modo que sus frentes casi se tocaron. Jack sonrió, dando a Caleb una palmada afectuosa en el hombro. «Se hizo justicia». Caleb asintió, con los ojos recorriendo a la multitud. «No solo por mí», dijo en voz baja. «Por cada veterano al que intentaron borrar». Valor relinchó una vez, fuerte y claro, el tipo de sonido que parecía resonar en cada colina del condado de La Plata. Durante un largo y silencioso momento, el pueblo permaneció unido, observando a un soldado herido y a un Mustang maltratado reclamar su lugar en el mundo, no como víctimas, sino como la prueba de que la lealtad, la verdad y el coraje no serían silenciados. Y a lo lejos, bajo el cielo de Colorado, el viento se llevó la canción de Valor, que no eran palabras ni relinchos, sino algo intermedio, un llamado a recordar, un llamado a la esperanza. Las primeras fuentes de lluvia otoñal apenas se habían desvanecido de las colinas de Durango cuando comenzó la campaña comunitaria. Empezó con una sola publicación en el tablero de anuncios del pueblo, una foto de Caleb y Valor bajo un titular escrito con esmero a mano: «Una cabaña para Caleb y Valor. Construyamos un nuevo comienzo». Fue la doctora Nina Ellsworth quien dio el primer paso, convocando a vecinos, antiguos pacientes, amigos de Jack de sus viejas unidades e incluso a extraños que alguna vez habían recorrido el mismo difícil camino del trastorno de estrés postraumático. Las donaciones llegaron, de a 10, 20, a veces $100 a la vez. Algunas eran anónimas, otras venían acompañadas de notas para un compañero veterano: «Porque Valor nunca se rindió, Durango está contigo». Los hombres y mujeres que se reunieron para construir no necesitaban planos. Habían construido refugios en lugares más hostiles y con menos esperanzas. Los voluntarios se presentaban cada mañana: contratistas jubilados, estudiantes de secundaria y un carpintero canoso al que le faltaban 2 dedos. Jack trajo el diseño, una cabaña de tronco simple y resistente de solo 2 habitaciones. Una era un dormitorio lo suficientemente amplio para la silla de ruedas de Caleb y una cama de hospital si alguna vez fuera necesaria. La otra, una sala de estar y cocina combinadas con un ventanal orientado hacia las mismas colinas ondulantes donde Caleb y Valor habían entrenado juntos alguna vez. Los suelos se colocaron con tablones de roble lijados para quedar lisos. El techo,
aunque modesto, era resistente a la intemperie y estaba bien aislado, con aleros largos para mantener fuera la nieve. Cada umbral estaba a ras de suelo y cada manija lo suficientemente baja como para un fácil alcance. En la parte trasera, un pequeño pastizal estaba cercado con pino en bruto. Justo al lado se levantaba un establo nuevo. Nada grandioso, pero fuerte, con heno fresco, una amplia puerta de estilo holandés y una ventana que miraba directamente al dormitorio de la cabaña. La suite de valor, bromeó alguien mientras clavaban el letrero. Pero todos estuvieron de acuerdo en que el caballo se lo merecía. Al cabo de 2 semanas, la cabaña estaba lista. Se clavó el último clavo, se instaló la estufa de leña y la rampa para la silla de ruedas fue lijada y pintada con ranuras antideslizantes. Una pieza de roble desgastada por el clima, rescatada de un viejo granero, fue tallada con letras cuidadosas y colgada sobre el porche: sigue aquí, sigue en pie. Caleb se mudó en la primera mañana dorada de octubre. El aire era nítido con la promesa del invierno, y las hojas caían desde las arboledas de álamos como fragmentos de memoria. Jack conducía la maltratada camioneta pick-up a lo largo del sinuoso camino de tierra, con Valor trotando a su lado, suelto y seguro, con su pelaje ya volviéndose más grueso para el frío. Al llegar, Nina estaba esperando con las llaves en la mano, con una sonrisa brillante y un poco temblorosa por la emoción. Caleb se detuvo al pie de la rampa, mirando hacia el letrero. Estiró la mano, la pasó por la vieja madera y dejó escapar un largo suspiro, un sonido que era mitad gratitud y mitad incredulidad. Entraron a la casa mientras la luz del sol se derramaba por la gran ventana, iluminando las motas de polvo y los bordes de las fotografías enmarcadas. Caleb se detuvo en el umbral y se volvió hacia Nina, con la voz ronca por el sentimiento. Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad de vivir, dijo en voz baja. Gracias por creer, incluso cuando yo mismo no podía creer en mí. Nina solo le apretó el hombro, poniendo la llave en su palma. Este lugar es tuyo, Caleb. Tú y Valor se lo ganaron. Valor asomó la cabeza por la puerta abierta como para comprobar que todo fuera seguro. Caleb sonrió. ¿Ves, doctora? Te dije que es más confiable que cualquier sistema de seguridad. El nuevo establo de Valor estaba justo más allá de la ventana del dormitorio, a apenas 30 pasos del porche. El caballo tenía una cama gruesa de paja, una pila de manzanas y un abrevadero de agua fresca. Sin embargo, parecía preferir los tablones rústicos del porche delantero, echándose justo al lado de la silla de Caleb cada vez que el hombre se sentaba a leer o simplemente a ver el crepúsculo asentarse sobre el valle. La mayoría de las noches, cuando la luna estaba alta y el viento soplaba frío, Valor apoyaba la barbilla en la barandilla, mirando hacia las colinas. A veces dormitaba con una oreja inclinada hacia la ventana, escuchando la respiración de Caleb. Una tarde, mientras el sol se desangraba sobre las colinas, Nina pasó para una visita de seguimiento. Observó a Valor recostado plácidamente sobre las tablas y se rió. ¿Estás seguro de que es un caballo y no un perro? Los ojos de Caleb brillaron. Creo que es ambos. El último espíritu de un soldado que nunca regresó a casa. Había noches en las que las viejas pesadillas regresaban, gritos, explosiones, el recuerdo del metal frío y el abismo abriéndose debajo de él. En esas noches, Valor empujaba la ventana con su suave hocico, lanzando un tierno bufido que cortaba la neblina del miedo. A veces bastaba con saber que estaba allí, vivo, fuerte y vigilante. Cada mañana, antes del amanecer, cuando la escarcha aún estaba dura sobre el suelo, Caleb abría la ventana. Sin falta, Valor estaba esperando, silencioso en la penumbra, listo para recibir el nuevo día como si fuera una victoria. Jack se convirtió en un visitante habitual, apareciendo la mayoría de los fines de semana con cerveza de jengibre y viejas novelas vaqueras de bolsillo bajo el brazo. Los dos hombres rara vez necesitaban palabras. A veces simplemente se sentaban juntos en el porche, viendo a Valor pastar en el campo bañado por el sol, escuchando la risa lejana de los niños o el canto de los halcones colirrojos. Clara también venía,
siempre con galletas de avena para Caleb y una bolsa de perfectas manzanas rojas para Valor. Ella bromeaba diciendo, la lista de bocadillos de este caballo es más sofisticada que la mía, y Valor le hurgaba el bolsillo buscando otro premio, exhalando su cálido aliento sobre las manos de ella. En esos días, la cabaña se sentía como algo más que una casa. Era un refugio, un lugar donde las viejas heridas podían sanar, donde nadie preguntaba por el pasado a menos que uno quisiera compartirlo, y donde las cosas más difíciles podían dejarse afuera, junto con los zapatos y el barro. La parte más difícil de la recuperación no era el dolor, sino la paciencia. Caleb comenzaba cada día con ejercicios lentos, impulsándose por la tierra compactada detrás de la cabaña, aprendiendo de nuevo cómo mantener el equilibrio, cómo confiar en sus brazos y hombros. Valor se adaptaba a su ritmo, sin adelantarse nunca, deteniéndose si Caleb pasaba apuros en un terreno irregular. A veces, Caleb hablaba mientras avanzaban, mitad para sí mismo, mitad para Valor. Antes solía pensar que para lo único que servía era para la pelea, decía él, con una voz que apenas superaba la fuerza de la brisa. Pero tú me recuerdas que sobrevivir es algo más que simplemente ir pasando el día. Las heridas físicas se desvanecieron con el tiempo. El hematoma de su cabeza se suavizó hasta convertirse en una sombra. El dolor en sus costillas se volvió sordo, pero las cicatrices invisibles, el duelo, la culpa, la traición que casi termina con él, sanaron lentamente, remendadas por los días pasados en compañía tranquila, por la calidez de la presencia de Valor, por la comprensión en el silencio de Jack y la amabilidad en las manos de Clara. En una visita de seguimiento, Nina lo observó subir en su silla por la rampa del porche, con Valor justo detrás. A esto lo llamamos reinventar el ser en la terapia, dijo ella, anotando en su tabla. La mayoría de la gente no se da cuenta de cuánto coraje se necesita no solo para sobrevivir, sino para empezar de nuevo. Caleb asintió. A veces es más fácil luchar en una guerra que regresar a casa. Pero estoy aprendiendo. De verdad lo estoy haciendo. Nina sonrió. Estás haciendo más que sobrevivir, Caleb. Estás viviendo. Y no estás solo. Él miró hacia el campo, hacia la robusta y pequeña cabaña, hacia Valor, que permanecía como centinela bajo el oro del final de la tarde. No, coincidió él. No lo estoy. A medida que el crepúsculo avanzaba, la camioneta de Jack retumbó por el sendero, con los faros parpadeando entre los árboles. La risa de Clara flotaba desde la cocina, y Valor, sintiendo que todo estaba bien por una noche más, se recostó en el porche, contento de montar guardia mientras su amigo lo necesitara. Era una mañana pintada de oro y escarcha, el tipo de día de finales de otoño que parecía detenerse entre estaciones. La luz del sol se filtraba a través de los álamos casi desnudos, transformando las hojas caídas en monedas esparcidas alrededor del corral. En el borde del porche, Caleb se sentaba en silencio en su silla de ruedas, con un libro entreabierto en su regazo. El mundo estaba tan inmóvil que podía escuchar la respiración acompasada de Valor, un ritmo suave mientras el gran Mustang yacía estirado a su lado, con el hocico apoyado en el frío escalón de madera. No estuvo solo por mucho tiempo. Se escucharon pasos en la grava, seguidos por la voz suave y paciente de la doctora Nina Ellsworth. Ella guiaba a un niño de unos 7 años por el sendero, con una mano sosteniendo suavemente los mangos de un andador metálico. El cabello del niño era del color de la arena mojada, sus ojos eran grandes y brillantes, y sus piernas se veían torpes y arqueadas bajo las abrazaderas y soportes que aseguraban sus pasos. A su lado, una mujer, nerviosa y cansada, pero de mirada amable, caminaba en silencio, desviando la vista de su hijo al caballo y de regreso. Nina se inclinó y presentó al niño. Caleb, este es Owen. Él y su madre, Jenny, son nuevos en el programa. Jenny ofreció una sonrisa vacilante. Owen tiene una parálisis cerebral leve, explicó en voz baja, como si se disculpara. Tiene dificultades para hablar y a veces le cuesta conectar con la gente. Pero le encantan los animales.
Nina se arrodilló al lado de Caleb y habló lo suficientemente bajo para que solo él la escuchara. No ha sonreído desde que llegó aquí, ni una sola vez. Incluso los perros de terapia no lo han logrado. Pensé que tal vez Valor podría ser el indicado para llegar a él. Caleb miró al niño y luego al caballo, y asintió, su corazón ya se oprimía con una mezcla de esperanza y temor. Vamos a intentarlo, dijo, con voz baja pero firme. Le hizo una seña a Jenny para que acercara a Owen. Ella vaciló, tal vez preocupada de que el caballo asustara al niño o viceversa. Pero Valor parecía percibirlo todo. El Mustang levantó la cabeza, levantándose lentamente con la gracia pausada de un viejo soldado, y se mantuvo erguido pero completamente calmado. No dio un paso al frente, solo observó con sus ojos marrones, paciente, mientras el niño comenzaba su avance lento y arrastrado. El andador de Owen traqueteó un poco sobre las piedras irregulares, pero no apartó la vista del caballo. Cada paso era un esfuerzo, sus manos apretaban las barras de metal con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Valor observaba inmóvil, y, a medida que Owen se acercaba, el Mustang bajó la cabeza, despacio, deliberado, respetuoso. Estaban a solo un suspiro de distancia cuando Owen se detuvo. Vaciló, con la incertidumbre asomando en sus ojos. Jenny se arrodilló a su lado, susurrándole palabras de aliento. Caleb observaba, sin atreverse a romper el momento. Valor estiró el cuello, dilatando las fosas nasales para captar el aroma del niño. Exhaló un suave soplo de aire cálido que hizo ondular el cabello de Owen. Luego, con un cuidado infinito, el Mustang presionó su hocico aterciopelado contra la mano extendida del niño. Los ojos de Owen se agrandaron por la sorpresa. Se quedó congelado por un latido y luego, casi de manera imperceptible al principio, las comisuras de su boca se movieron. Una sonrisa brotó, pequeña pero inconfundible. La luz pareció llenar su rostro y, de pronto, soltó una carcajada, un sonido alto y burbujeante, libre y perfecto. Jenny ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se arrodilló, rodeando a su hijo con el brazo, pero sin romper jamás el momento entre el niño y el caballo. Nina parpadeó, incapaz de hablar. En el porche, Caleb se descubrió apretando el reposabrazos con tanta fuerza que le dolían los dedos. Sintió que algo cedía dentro de su pecho, un lugar que había estado entumecido por el dolor y el miedo durante mucho tiempo se abría de nuevo a la esperanza. Cuando Owen y su madre se marcharon para unirse al grupo de niños, Caleb y Valor permanecieron afuera. El sol calentaba más ahora, disipando la niebla y profundizando los colores de las colinas más allá del corral. Caleb se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. Durante mucho tiempo, ni el hombre ni el caballo se movieron. Miró a Valor, contemplando su rostro ancho y marcado por las cicatrices, sus ojos amables e inteligentes. Este era el mismo Mustang que había cargado en medio del fuego de las armas, el que se había negado a apartarse de su lado cuando el mundo se derrumbó. El mismo animal que se había interpuesto entre él y la muerte una y otra vez. Pero hoy, era un sanador gentil y paciente. Sin glorias de batalla, sin cargas heroicas, solo el milagro de la presencia, de la confianza. Eres más que un caballo, Valor, dijo Caleb, con la voz ronca pero firme. Eres mi segunda oportunidad. Valor movió una oreja y luego giró la cabeza para mirar a Caleb, emitiendo un suave y vibrante relincho como si fuera una respuesta. Más tarde, mientras la tarde avanzaba, Nina se sentó con Caleb en el porche, con una taza de café en la mano y el rostro aún iluminado por el asombro de la mañana. Abordó el tema con cuidado, pero con la esperanza brillando en sus palabras. Estoy intentando conseguir la aprobación para un nuevo grupo, dijo. Tiempo de quietud equina. Sin montar, sin presiones, solo conexión. Creo que tú podrías ser el primer mentor, si quieres. Caleb miró hacia las colinas. Las hojas doradas giraban con el viento, y el mundo se abría brillante y amplio. Permaneció en silencio durante un largo rato,
dejando que las palabras se asentaran. El viejo Caleb, el que había sido traicionado y casi destruido, habría dicho que no. Pero ahora, con el recuerdo de la sonrisa de Owen aún resplandeciendo en su corazón, todo se sentía posible otra vez. Pasé mucho tiempo creyendo que ya no quedaba nada por lo que valiera la pena vivir, admitió Caleb, con una voz baja pero inquebrantable. Ahora quiero ayudar a alguien más a ver lo que yo vi hoy. Quizás eso es lo que estoy destinado a hacer. Nina sonrió, y las líneas en las comisuras de sus ojos se acentuaron con el alivio. Creo que estás exactamente donde se supone que debes estar. El día siguiente amaneció pálido y despejado. Clara llegó justo cuando el sol alcanzaba el techo de la cabaña, trayendo su habitual bolsa de galletas y un puñado de manzanas. Encontró a Caleb sentado en el porche, cepillando cuidadosamente el pelaje de Valor hasta darle un brillo plateado. Cerca de allí, Owen estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una manta, dibujando con trazos salvajes y circulares en una pequeña pizarra, deteniéndose cada pocos instantes para estirar el brazo y acariciar el costado de Valor. Clara se quedó en el patio, observando durante mucho tiempo, dejando que la paz de la escena la inundara. Finalmente, dio un paso al frente, con voz suave y llena de recuerdos. Ese niño, dijo en voz baja. Me recuerda a mi nieto. Solía sentarse exactamente así, a dibujar todo el día bajo el sol. Caleb desvió los ojos, que ya no reflejaban sombras. Cruzó la mirada con Clara y asintió, mientras las comisuras de sus labios se elevaban. Tal vez eso es lo que estos niños necesitan, dijo. Lo que todos nosotros necesitábamos y finalmente encontramos. Valor dejó escapar un relincho bajo y conforme mientras una ráfaga de viento hacía bailar un torbellino de hojas doradas por el porche. La luz del sol las alcanzó, dispersándolas como confeti en el aire. Por un momento, el mundo se quedó suspendido y dorado, en un equilibrio perfecto entre el dolor y la esperanza. Y bajo esa luz, quedaba claro que Valor era más que un caballo, y que este lugar era más que un refugio. Era la promesa de que la sanación era posible, de que las segundas oportunidades venían en muchas formas y de que, a veces, los milagros llegaban sobre 4 cascos y con un corazón noble. Caleb cerró los ojos, dejando que los sonidos, la luz del sol y la risa de un niño pequeño llenaran los espacios vacíos en su interior. No sabía lo que traería el mañana, pero por primera vez en años, estaba listo para descubrirlo. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final de esta historia. Nos encantaría saber de ustedes. Compartan sus pensamientos en los comentarios abajo y déjenos saber cuál fue su parte favorita. Si disfrutaron el viaje, no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. Y no se lo pierdan, activen la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestro contenido más reciente. Su apoyo realmente significa el mundo para nosotros.